Muy buenos días. Buenos días, Padre. Buenos días, buenos días. Estamos contentos de poder estar aquí nuevamente. Y hoy ven que, ¿verdad? Nuevamente estamos de rojo. Ayer estábamos celebrando la solemnidad, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y hoy la Iglesia también nos propone celebrar la memoria libre de los primeros cristianos mártires de Roma. Y pues hemos querido celebrarlas para recordar esa valentía en la fe que tuvieron nuestros hermanos en Roma, en esa iglesia primitiva, que fue semilla para otros muchos cristianos y para todos nosotros, ¿verdad? También es modelo de fe y también por el Evangelio que hoy vamos a escuchar. Así que de una vez encomendamos a todos aquellos cristianos que tal vez viven persecución, que tienen que vivir en el anonimato en ciertos países, y por cada uno de nosotros, pues para que sea nuestra fe una fe puesta en Jesucristo, firme, confiada siempre en Él. Así que también escuchamos las intenciones. Presentamos las intenciones para este martes, para que los santos mártires intercedan por el séptimo novenario de Roberto Alexander Pérez Sayas, por el sexto día del novenario de Julio E. Rosa Ruiz, por el descanso eterno de Leonor Ofray de Jesús, por Cecilio Martínez Jiménez, y por la Pascua de 6 meses de Esther Velázquez, y por la intención, ¿verdad?, que el Padre ha hecho de manera particular de todos aquellos cristianos que han fallecido a causa de la persecución, que tienen miedo a proclamar la fe o que todavía no se animan a llevarlo. Y también me gustaría encomendar a Caridad, que es de aquí de la Pastoral de Salud, que se encuentra un poquito delicada, ya gracias a Dios va recuperándose, pero queremos seguir orando por ella para que el Señor le siga concediendo fortaleza y ya pronto pueda regresar a su hogar. Así que también le encomendamos a ella y a cada uno de los enfermos de nuestra parroquia. Con eso, pues, con estas intenciones, comenzamos nuestra Eucaristía. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba. También soy tu pueblo, Señor, estoy en la marcha. Perdona si a veces no creo en nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ponemos ante el altar todas las intenciones que hemos mencionado. Colocamos nuestros corazones para que podamos seguir creciendo en la fe, para que pongamos toda nuestra confianza en Él, en Jesucristo, y seguimos orando también por el Papa, ¿verdad? En el día de ayer lo encomendábamos de manera especial, pero hoy también, ya que celebramos la memoria libre de los primeros cristianos de Roma, para que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de Jesucristo aún en medio de las dificultades y en medio de nuestros quehaceres diarios, de nuestro trabajo, de nuestra vida de familia, pero sobre todo que podamos amarlo con todo el corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que consagraste los comienzos de la Iglesia de Roma con la sangre de los numerosos mártires, concede que su valor en tan arduo combate nos fortalezca y su gloriosa victoria nos llene siempre de alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. A vosotros solos os escogí entre todas las familias de la tierra. Por eso os tomaré cuentas por vuestros pecados. ¿Caminan juntos dos que no se conocen? Ruge el león en la espesura sin tener presa. Alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado. Cae el pájaro por tierra si no hay una trampa. Salta la trampa del suelo sin haber atrapado. Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme. Sucede una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor, que no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Ruge el león, ¿quién no teme? Habla el Señor, ¿quién no profetiza? Os envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón salvado del incendio, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte
que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se preguntan los apóstoles: ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? Estaban admirados de lo que acababan de contemplar, de lo que acababan de experimentar en Jesucristo. Lo primero, ¿verdad?, que nos recuerda, yo creo que esta lectura, y yo creo que aquellos que lo reflexionamos, que lo escuchamos y que estábamos presentes virtualmente ese día, pues yo creo que siempre que escuchemos esta lectura, de algún modo nos vamos a acordar de aquella vez, bueno, no hace tanto, donde el Papa Francisco estaba en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, orando por el fin de la pandemia, orando por los enfermos, y comentaba precisamente esta lectura donde parece que Jesús duerme, parece que Dios duerme. Hay situaciones en nuestra vida donde se levantan tormentas, y tan fuertes que nuestra barca, o sea, nuestra vida, nuestra fe, nuestra iglesia incluso, podría parecer que desaparece entre las olas. Y me acuerdo que el Papa nos decía que al final nos dábamos cuenta que todos estábamos en la misma barca. A veces vivimos muy individualistas, cada cual en lo suyo, en sus problemas, considerándose su propia isla, ¿verdad?, como a veces nos gusta decir. Pero a la hora de la verdad nos damos cuenta que estamos en la misma barca. Todos al final necesitamos de todos, estamos conectados, somos una misma humanidad, un mismo pueblo que a la hora de la verdad empieza a gritar: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Y hay que imaginarse la desesperación de aquellos hombres. Yo me imagino a Pedro, me imagino a Juan, a Santiago, y me imagino luego la cara de ellos cuando Jesucristo, ¿verdad?, se despierta y les dice: cobardes, qué poca fe. Ellos se habrán quedado así como anonadados, como asombrados. ¿Y qué le pasa? Pero si no se da cuenta que hay una tormenta aquí, todo el mundo está ahí preocupado porque vamos a morirnos a lo mejor, y él está lo más tranquilo, ¿verdad? Sorprende. Dice: se puso en pie Jesús, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Y ellos se admiraban. En el fondo tenían miedo, ¿verdad? Tenían miedo, como nos pasa a cada uno de nosotros en muchas ocasiones. Nos da miedo lo que pueda suceder, nos da miedo el no tener el control de las situaciones, nos da miedo fallar, nos da miedo el pecado, nos da miedo tantas circunstancias. Y el miedo, pues, es normal, es parte de nuestra vida. Incluso muchas veces nos ayuda incluso a sobrevivir, porque el miedo ante el peligro se activa, ¿verdad?, ese sentido de vida, y nos ayuda a cuidarnos. El miedo no fue lo que sorprendió a Jesús. Lo que sorprendió a Jesús fue la falta de confianza, y lo que le molestó, podríamos decir incluso: cobardes, qué poca fe. O sea, la poca fe, la poca confianza de aquellos hombres que le seguían, que le llamaban maestro, a la hora de la prueba, a la hora de la tormenta, y cómo reaccionaron. Entonces ahí nos podríamos preguntar nosotros si en el momento que viene la tormenta a nuestra vida, pongámosle el nombre, ¿verdad?, cada cual de acuerdo a su realidad. Puede ser la pandemia, puede ser una enfermedad, puede ser dificultades en el trabajo, etcétera, cada cual, ¿verdad?, de acuerdo a su realidad, a su historia. Pues
desesperamos y perdemos la confianza. Quitamos la mirada de Jesucristo y comenzamos a gritar, nos desesperamos. Señor, sálvanos, que nos hundimos. No te importamos, ¿verdad? No te importamos, estás dormido. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás que no te vemos? ¿Dónde estás que no te escuchamos? A veces incluso muchas personas pueden sentir como en su oración sienten que Dios no les escucha o que Dios no está ahí. ¿Dónde está el Señor? Y el preguntarnos dónde está, el preguntarnos si nos escucha, es normal. Que nos dé miedo, es normal. Por eso tantas veces lo escucharemos decirnos al oído, al corazón: no tengas miedo, yo estoy aquí. No tengas miedo, yo he vencido al mundo. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé confianza, que nos dé la valentía de no quedarnos solamente en el grito desesperado, en la queja incluso, porque podríamos decir que incluso es una queja. Y ayer cuando leía las lecturas de hoy y leía la homilía del Papa en la fiesta de San Pedro y San Pablo, había una parte que me gustó mucho. Bueno, toda la homilía está hermosa, les invito a leerla, la pueden buscar en internet y la van a encontrar, sobre todo en la página del Vaticano, vatican.va. Y ayer el Papa, comentando la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en un momento dado, en el capítulo 12, versículo 5, donde se dice que arrestaron a Pedro porque Pedro estaba predicando, le molestaba a los judíos, lo acusaron y lo arrestaron. Y esa lectura dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y el Papa comenta esta lectura, que aunque es distinta, pues bien se puede comparar con la lectura del Evangelio de hoy. Y el Papa nos dice: notamos en esta lectura otra cosa. En esas situaciones dramáticas, nadie se queja del mal, de las persecuciones, de Herodes, ¿verdad? Herodes en aquel momento manda a encarcelar a Pedro. Si vamos al texto de hoy, hay una situación dramática. Parece que la barca se hunde, parece que la tormenta está ganando. Y nos puede pasar también a nosotros. Póngale, ¿verdad?, la situación que sea. Incluso las ideologías, incluso los comentarios de algunos. Entonces dice el Papa: nadie insulta a Herodes. Y nosotros estamos tan habituados a insultar a los responsables. Que el mundo vaya en contra del Evangelio, yo creo que a Dios, pienso más en mi persona, y también pienso que a Dios no le sorprende. Pero que la iglesia, que el pueblo de Dios, que tú y yo, que somos cristianos y tenemos que hacer presente a Cristo en la tierra, no respondamos desde el Evangelio, eso sí sorprende, eso sí a mí me escandaliza. Lo que digan algunos en medio de su ignorancia a veces en contra del Evangelio o en contra de nuestra fe, no me sorprende. Pero que los cristianos despellejemos al otro en cuentas a defender a Jesucristo, que dio la otra mejilla, que se dejó crucificar, eso sí me sorprende. Eso sí me sorprende. Dice el Papa: es inútil y hasta aburrido. Pierden el tiempo, no sé qué tiempo tienen. Que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. ¿Cuántas veces tú y yo al día perdemos el tiempo quejándonos de lo que está mal? Quejándonos de la sociedad, quejándonos de lo que dijo o no dijo tal o que X persona. Perdemos el tiempo. Dice el Papa: las quejas no cambian nada. Recordemos que las quejas son la segunda puerta cerrada al Espíritu Santo. Como dije el día de Pentecostés, la primera es el narcisismo, la segunda el desaliento, la tercera el pesimismo. Y entonces aquí el Papa vuelve a comentar
la primera puerta que cierra la entrada del Espíritu Santo, que es el narcisismo. Y dice el Papa, el narcisismo te lleva al espejo, a mirarte a ti constantemente. O sea, la persona narcisista es esa persona que cada vez que pasa por un espejo hace, uy, qué lindo estoy, qué guapo. Esa persona que siempre está centrada en sí mismo. Y a veces nosotros como cristianos, como iglesia, constantemente queremos mirarnos en el espejo y decir, yo tengo la verdad, qué bien estoy. ¿Para qué? Jesucristo no lo hizo. No podemos ser narcisistas. Dice, el narcisismo te lleva al espejo, a mirarte continuamente. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium que la iglesia no puede ser autorreferencial, o sea que no, la iglesia no puede estar constantemente mirándose a ella misma, porque se encierra. La iglesia tiene que mirar el mundo, tiene que mirar la realidad, tiene que mirar el día a día. Dice el Papa, el narcisismo te lleva al espejo, a mirarte continuamente, el desánimo a las quejas, el pesimismo a la sombra, a la oscuridad. Ella comenta las otras dos puertas de las que él hablaba, el desánimo y el pesimismo. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos? Fue lo que le pasó a los apóstoles. Se desesperaron, se desanimaron, perdieron confianza. ¿Y qué entró? La queja. Señor, sálvanos que nos hundimos. Y a todos nos puede pasar. Dice, el pesimismo a la sombra, a la oscuridad. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia, nosotros como familia, como sociedad, como puertorriqueños, nos dejamos llevar por el desánimo, por el pesimismo? Tenemos que dejar la queja y trabajar. Dice el Papa, esas tres actitudes cierran la puerta al Espíritu Santo. Aquellos cristianos, los primeros cristianos, que hoy celebramos los primeros cristianos mártires de Roma, dice el Papa, aquellos cristianos no culpaban, sino que rezaban. En aquella comunidad nadie decía, oye, si Pedro hubiese sido más cauto, no estaríamos en esta situación. Empezamos a buscar lo que hubiese sucedido, cuando eso no puede ser. Ya lo que es, hay que trabajar. Como dicen por ahí, a lo hecho, pecho. Nadie, dice Pedro, humanamente tenía motivos para ser criticado. O sea, el Papa dice, Pedro, su persona, desde lo humano, había cosas en él que podían ser criticadas, que podría haber hecho mejor. Dice, pero la iglesia, aquellos primeros cristianos, nadie lo criticaba. Dice, no hablaban mal de él, sino que rezan por él. No hablaban a las espaldas, sino que hablaban a Dios. El Papa sigue en su homilía, y yo no voy a seguir porque me extiendo, además que no viene tampoco a la lectura de hoy. Hablaban a Dios. Cuando tú y yo vemos situaciones que nos preocupan, que nos dan un poco de miedo, que sentimos que es la tormenta que está llegando, póngale la enfermedad, póngale el pecado, las dificultades, la persecución, la crítica, la ignorancia en la fe. ¿Cómo tú y yo respondemos? Respondemos rezando por la conversión de esa persona. ¿Respondemos desde el amor o respondemos desde un vocabulario de odio que habla más mal de Jesucristo que defenderlo? Hay que tener cuidado. Yo en estos días volví a leer un libro, una parte de un libro, donde me recordaba una cita muy fuerte del Evangelio, donde Jesús le dice a los fariseos, cuidado, porque a veces las prostitutas alcanzarán el reino de los cielos antes que ustedes. Cuidado con pensar que porque somos iglesias somos perfectos. La iglesia es santa, perfecta en sí misma, pero sus miembros, tú y yo, somos imperfectos. Cometemos errores, como me gusta decir, metemos la pata. Y el Señor en su misericordia nos sigue perdonando. Ojalá que tú y yo podamos también perdonar.
Ojalá que tú y yo también llevemos un mensaje de esperanza, de reconciliación, de fe, que podamos escuchar a Jesús que nos dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Y pone todo en calma. Que hoy el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, a nuestra barca, a nuestra vida, para darnos esa calma, para regalarnos esa confianza plena en Jesucristo. Que así sea. Amén. Son tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero. Sacramento, divino manjar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, acepta los dones que te presentamos en la conmemoración de tus santos mártires y concédenos la gracia de permanecer fieles en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres glorificado por la alabanza de tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por Cristo, con Él y en Él, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos un signo de comunión fraterna. La paz del Señor. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir.
persona Christi. Oremos. Dios nuestro, que en los santos mártires manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles que hoy estaremos en la tarde confesando en la Capilla Espíritu Santo de Parcelas Vázquez desde las 5:30, 5:30 de la tarde, hasta las 7:30, 7:30 de la noche, confesando a aquellas personas, ¿verdad?, que lo necesiten, que deseen. Es bien importante que vamos a estar confesando, pero que tienen que tener su mascarilla, nosotros la tendremos también, que hay que guardar distanciamiento, ¿verdad? Cuando se haga la fila, es cuestión de seguir las indicaciones de los ujieres, de los líderes que estarán allí colaborando, para que se haga, ¿verdad?, de la manera más ordenada posible. Hoy, en Parcelas Vázquez, a las 5:30 de la tarde. Ya entonces mañana, miércoles, será en la Capilla San José Obrero, en la Plena, en el mismo horario, desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Y ya el jueves será desde las 4 de la tarde, será un poquito más temprano, 4 de la tarde en adelante, aquí en el templo parroquial. Así que es bien importante que vayan apuntando a aquellas personas y cualquier duda, pues llamar a la oficina. Igual que para las Eucaristías, aquellas personas que no se hayan registrado, pues ya, ¿verdad?, ya hoy es martes, van pasando los días y ya en estos días estarán comunicándose para confirmar esa asistencia. Importante, ya sea en las capillas o ya sea en el templo, registrarse. Tengo dudas, no sé cómo hacerlo, pues pueden llamar a la oficina de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía para cualquier duda, o también se comunican pues con aquellas personas que ustedes conocen, que son líderes en sus comunidades, para que podamos, ¿verdad?, hacerlo de modo más ordenado, pero sí con toda esa confianza puesta en Jesucristo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuando todos me fallaron, cuando todos me mintieron, hay esta gran verdad que eres tú, mi Señor de los cielos. Cuando yo estaba triste, me diste consuelo, me diste tu abrazo, mi Jesús, lo hiciste todo nuevo. Por siempre te amaré, mi Señor de los cielos, y siempre viviré, Señor, por tu amor verdadero. Por siempre te amaré, mi Señor de los cielos. Ahora tengo una esperanza, un motivo verdadero. Aunque todo se derrumbe, mi Señor, tú lo haces todo nuevo.
siento que mi